9:41, le damos la bienvenida a Pablo Gunning. Él es director ejecutivo de la Federación Argentina de Entidades de Transporte y Logística. Es una de las 3 cámaras que negocia salarios y el convenio colectivo con la Federación de Choferes de Camiones de la República Argentina, que encabeza Hugo Moyano. Pablo, bienvenido, muchas gracias por tu tiempo. Gracias a vos, Nicolás, ¿cómo estás? Buen día. Buen día. A ver, Pablo, la semana pasada ustedes acordaron, junto con las otras 2 cámaras del sector, un acuerdo salarial importante con el sindicato de camioneros que encabezan Hugo y Pablo Moyano. A ver, quería preguntarte, antes de sumergirnos en lo concreto y en lo numérico del acuerdo, en cómo es negociar con los Moyano. Mira, la verdad que, y ahora te comento lo siguiente. Vos sos un periodista que tiene muchísima experiencia en el mundo gremial. Todos los gremios tienen sus representantes con sus distintas cualidades y características. Las negociaciones son negociaciones. No creo que haya algo especial en la Federación de Camioneros, que a mí me ha tocado personalmente negociar con otros sindicatos en algún momento, y las negociaciones son negociaciones, Nicolás. Obviamente cada parte quiere tener razón, y lo importante es que se llegue a un acuerdo. Fundamentalmente en este caso, donde había una declaración pública respecto a un potencial conflicto de cese de actividades, ¿no? Pablo, a ver, entiendo lo que son las negociaciones y las características de negociaciones de diferentes rubros, pero la negociación de camioneros toma características inéditas por el interés que también le da el gobierno de turno, ya sea el Frente de Todos ahora, pero también en su momento la gestión de Cambiemos también le dio mucha importancia a esa negociación. Digo, ¿involucra el aspecto político en la negociación puntual del salario y de las condiciones en la actividad? No, yo te diría que es más influenciadora la macro que cualquier actor político. Me parece que el gran condicionante acá es el nivel de inflación que tiene Argentina, no la política. Yo represento al sector privado, Nicolás, no te puedo hablar por la política, sí te puedo hablar por el entorno de negocio. Y eso es lo que condiciona, digamos, no condiciona la política. Coincido sí con vos, pero como espectador y como lector, que obviamente los distintos gobiernos han tenido una relación especial con la Federación y han puesto esta negociación en otro lugar, pero digo, eso es cuestión de la política y cuestión de otra cosa que no es el sector privado. Pablo, a ver, mencionaste recién la inflación. Uno antes estaba acostumbrado a mirar el mapa de las negociaciones salariales, de las paritarias, y uno ya por ejemplo, en el caso de ustedes con camioneros, sabía que la negociación empezaba en junio y terminaba en junio del otro año. La elevada inflación alteró todo tipo de planes, innovaron con un acuerdo por 6 meses, ahora repiten un acuerdo anual, donde, corregime si no es así, pero me parece que la principal novedad en el acuerdo de ustedes es que ya están trazando la inflación de 2023 muy por encima de lo que está proyectado en el presupuesto de Sergio Massa, ¿no? Sí, por encima del presupuesto creo que coinciden todos los consultores económicos, los periodistas económicos y quienes vamos al supermercado, digamos. Creo que, corregime Nicolás si me equivoco, la inflación la inflación presupuestada es el 60%, y la verdad, digamos, no se ve en el día a día. Y el sector privado, al que yo represento como director ejecutivo de la Federación, tampoco lo ve en sus operaciones diarias. Si analizás los aumentos de combustible, voy a los rubros que más nos han impactado a nosotros, no solamente desde los aumentos, sino desde la obtención de esos insumos. Vos sabés que hubo problemas con el gasoil, vos sabés que hay problemas con los neumáticos hace mucho tiempo, esto no viene de los últimos meses, y estos insumos para el transporte y la logística han aumentado bastante más que un 100% en muchos casos. ¿Cuándo los conseguís? Pablo, uno ve que hay aumentos, hay paritarias que se están cerrando por encima del 100%. Está bien, hay diferentes lecturas de ver cada acuerdo y cada acuerdo es diferente. En el caso del sector de ustedes, teniendo en cuenta lo que me decías de el aumento del gasoil,
el problema que hubo con los neumáticos, incluso por un conflicto sindical. Digo yo, uno puede interpretar que si el sector empresario está en condiciones de dar ese aumento, eso quiere decir que las ganancias fueron muy superiores o están muy sobre el fleje y, como todos los sectores, estamos con el zapato medio apretado. No, no tengas dudas que es así, Nicolás. Yo te diría que sobre la línea de afuera del fleje, ya ni siquiera sobre el fleje puro. Mira, el transporte y la logística es una industria que se mueve al tercer decimal de costo, Nicolás. Digamos, acá, por una cuestión inclusive de los mismos clientes, que reclaman la apertura exhaustiva de costos porque eso impacta en su producción de bienes de consumo de capital, y la logística lo pone enteramente a disposición. Vos calculás que la Federación negocia poder de 7 cámaras de la Constitución. Nadie de la Federación va a negociar si se ve el ok de esas cámaras que constituyen la Federación. Por lo tanto, nadie va a poner en riesgo a ningún socio ni a ninguna empresa socia de esas cámaras respecto de su salud financiera. También, digamos, es importante tener en cuenta, a veces los titulares marcan 107, lo que sea, y digamos, atrás de eso hay una negociación que se abona en cuotas, ¿no? Yo calculo que de esos 7 este año se abonan 27 y el resto, mal no recuerdo porque no tengo un convenio acá, pero son en febrero, marzo y agosto el resto de las cuotas. Entonces también eso tiene una incidencia respecto de lo que va a pasar. Hace un ratito nomás, antes de hablar con vos, estábamos hablando con Marcelo Fernández de la Confederación General de Empresarias y nos estaba contando un poco de la dificultad de las pymes en afrontar el pago de sueldos, de aguinaldo, de bono de fin de año, de vacaciones, todo junto a fin de año. A ver, el sector de la logística, y tengo entendido que en la FAETIL, que es la federación de la cual sos director ejecutivo, hay empresas con una espalda mucho mayor que una pyme. Digo yo, ¿es necesario revisar ese mecanismo? Digo, porque se acumulan todos los pagos en un solo mes, entre diciembre y enero, hay que afrontar el pago del mes, el aguinaldo, las vacaciones y el bono de fin de año. Es cierto, Nicolás, digamos, nosotros tenemos, como digo yo a veces, tenemos empresas de SAP y empresas de Excel. Con eso te quiero decir que, y si yo tengo que ponderar el porcentaje de las grandes empresas de FAETIL, no son más del 5 o 6% de total empresas que conforman las cámaras socias. El resto son empresas pymes, y como te decía antes, nadie negocia por esas empresas sin tener lo que hay esas empresas. Que para las pymes es una situación complicada, sí, claro que sin ninguna duda, claro que lo es. Pero eso se habla previamente, se establece previamente los parámetros y se tiene el ok de todas las empresas socias y las cámaras socias para realizar las negociaciones. Las pymes en Argentina, y ya, si me permitís el comentario fuera del rubro de transporte y logística, agrupan la mayor cantidad de fuerza laboral y sufren los vaivenes de la economía como pocas. Eso es una realidad fáctica. Pero en el caso nuestro, nadie pone en riesgo la salud financiera de los socios para negociar una paritaria ni para negociar ninguna otra cosa. Pablo, por lo menos desde afuera, todo lo que tiene que ver con la logística, uno lo ve a Mercado Libre como un gigante que se mantiene al margen de todo. Y tengo entendido que Mercado Libre no es miembro ni siquiera de esta federación ni de las otras cámaras, que es un outsider, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo lo ven ustedes entre pares a Mercado Libre? Mira, mi responsabilidad profesional es opinar de las empresas que están dentro de la federación. Como vos bien apuntabas, Nicolás, Mercado Libre no está ni siquiera en ninguna de las federaciones de transporte y logística. Ellos tienen inclusive su propia, creo que han cerrado ahora una paritaria con quienes trabajan para ellos. La verdad que no recuerdo el porcentaje, sí sé que es más de 100. La Unión Carga y Descarga. ¿Cómo? Carga y descarga, correcto. A mí me parece que nosotros, quienes estamos en el mercado de transporte y logística, tenemos que pensar una logística integral para la Argentina. Y esto excede inclusive hasta el transporte, si querés,
camiones. Digamos, Argentina tiene que ir a establecer una política seria respecto al transporte y logística. Y cuando hablo de transporte y logística, hablo de multimodalidad también. Digo, es imperioso integrar a todos los actores del transporte para tener una logística. Yo creo que la logística argentina hoy por hoy es buena, creo que la pandemia fue un pasa no pasa respecto de la importancia de lo que fue la logística en Argentina, pero creo que hay muchas lecciones buenas para aprender, para incorporar, digitalización de un montón de procesos, establecimiento del multimodalismo, y creo que eso tiene que ser la integración de todos los actores, estén o no estén dentro de las federaciones que representan al transporte y a la logística. Tengo entendido que en la Argentina el 93% del transporte de carga se hace por tierra y el otro 7% por tren. ¿Crees que es necesario modificar esa balanza? Yo creo que es necesario optimizar esa balanza. La intervención de otro medio de carga y logística en el proceso de logística como mercado vertical y como industria no quiere decir que vaya en detrimento de otro modelo de transporte. Sí hay que integrar otros modelos sin ninguna duda. De hecho, FAITIL apoya absolutamente el modelo multimodal y muchos socios de la federación utilizan el transporte marítimo y ferroviario para sus operaciones logísticas para sus clientes. Pablo, hoy, ¿cuál es el principal problema que se encuentran a la hora de mirar hacia adelante? ¿La inflación, el costo laboral, la presión impositiva? A mí me parece que lo peor que te puede pasar como hombre de negocios es no poder planificar. Si vos vas a otros mercados más estables desde el punto de vista impositivo y desde el punto de vista inflacionario, ecosistemas mucho más sanos, entre comillas, lo que ellos pueden hacer es pensar de acá a 5 años. Y en Argentina no puedes pensar de acá a 5 meses. Entonces, el problema de la planificación como industria global, digo, yo te hago mucho hincapié en este concepto porque a veces se habla de industria, se habla de un montón de mercados verticales y la logística queda como una adición a un montón de cosas. La logística per se es un mercado vertical que lleva bienes de consumo y bienes de capital a todos esos sectores y es por sí una industria muy importante, que no solo realiza ese trabajo, sino que además emplea, paga impuestos, etcétera, etcétera. Entonces, por eso me parece que obviamente al origen de tu pregunta es la imposibilidad de planificar, no te digo a largo, sino a mediano plazo. Creo que ese es el problema más importante. A ver, precisaste en no podemos planificar de acá a 5 meses, ¿no? Y vuelvo a la pregunta del comienzo que tenía que ver con la negociación salarial, que es lo que más sale en los medios, por decirlo de alguna manera. No es simplificarlo, simplemente es lo que tiene que ver con la inflación, con la puja distributiva. Y dijiste que no podemos planificar de acá a 5 meses. Bueno, este escenario de inestabilidad creo que es lo que se vio en el mapa salarial y en las modificaciones que sufrieron ustedes en la negociación de pasar novedosamente de un acuerdo anual a 6 meses, ahora implementarlo en un acuerdo anual, pero con revisiones. Digo yo, nos tenemos que acostumbrar a esta dinámica de negociar salarios y revisar planificaciones internas de las empresas de manera trimestral, semestral, pero ya no pensar de manera anual. Nos tenemos que sacar definitivamente el chip de pensar en un proyecto anual. Yo creo que, de vuelta, Nicolás, el gran influenciador es la macro, y la macro te lleva a que probablemente haya que revisar las cosas que se revisaban en 12, en 6, las cosas que se revisaban en 6, en 3. Digo, esto desgraciadamente ya pasó en Argentina con algún entorno de mayor inflación que ahora, o inclusive hiperinflacionario. Y bueno, la verdad es sí, como decís vos, las revisiones van a ser en menos costo de tiempo, de vuelta, influenciado por el entorno inflacionario de Argentina. Pablo, a ver, como director ejecutivo de una federación importantísima como es la de entidades de transporte y logística, quería cerrar la nota con, me interesa tener tu percepción, la temperatura que tienen ustedes de lo que puede llegar a ser el fin de año en cuanto a la inflación, a la conflictividad y lo que nos puede esperar para el amanecer de 2023, que es un año electoral.
Mira, yo creo, a ver, yo no soy economista, no puedo hacer predicciones y menos públicamente. Yo creo que los niveles de inflación, los que estamos viendo, se van a estar manteniendo. Si me preguntás por conflictividad social, la verdad que yo no veo ni el sector ve ningún índice o imagen para que haya algún problema y no sea un fin de año normal. Desgraciadamente, yo sé que apunta tu pregunta, digo, los diciembres en Argentina históricamente son complicados. Estaría bueno que nos saquemos ese estigma de encima, no como sector, sino como sociedad. Pero, digamos, yendo a la pregunta puntual, no veo ningún inconveniente, veo los niveles de inflación manteniéndose en lo que se viene hablando de entre un 5 y un 7, y en estos números nos estamos manejando nosotros para hacer las proyecciones. Perfecto. Pablo, lo último cortito y tiene que ver con este acuerdo de precios, congelamiento de precios que está tratando de implementar el gobierno. ¿Lo ves viable? Mira, la verdad que es un acuerdo entre un sector industrial productor de bienes y son los bienes que yo transporto, o que digo, yo los personalizo, pero son los bienes que nuestros socios transportan. Creo que los acuerdos de precio históricamente, y de vuelta, lo digo como lector, no como opinador serial, ni mucho menos. La experiencia, por lo menos mía, de 30 años en distintas industrias profesionales, indica que los acuerdos de precios fijos en nuestros entornos no han funcionado. Como argentino te digo, ojalá sea la excepción y funcione. Me parece que la solución viene por un acuerdo más grande, interempresarial, y por una reducción del gasto, que me parece que es lo que está generando todos los problemas. Pablo, muchas gracias por tu tiempo. Gracias a vos, Nicolás, que estés muy bien, buen día. Pablo Buning, director ejecutivo de la Federación Argentina de Entidades de Transporte y Logística, pasó por 14 bis.